Ahora quiero presentarles al doctor Paul Fernández, que va a tener a su cargo la siguiente charla. Quiero dar lectura a su hoja de vida. El profesor Paul Fernández es biólogo marino, especialista en investigación de ecosistemas pesqueros y tecnologías avanzadas de evaluaciones acústicas orientadas a la gestión sostenible de los recursos marinos. El doctor Fernández utiliza modelos matemáticos para evaluar el estado de las poblaciones de peces y para entender la dinámica de los ecosistemas marinos en el contexto del cambio climático. Asimismo, realiza investigación sobre el desarrollo de tecnologías avanzadas de acústica submarina, así como estudios de observación y geoestadística para conocer la abundancia y distribución de la fauna marina. En ese contexto, su labor se orienta a las estrategias de gestión y ordenación pesquera basada en el ecosistema. Trabajó en el mítico Laboratorio Marino de Aberdeen en Escocia, hoy conocido como el Marine Scotland Science, durante más de 16 años, inicialmente en estudios de pesca y luego en evaluación acústica de poblaciones de peces, estando así a cargo del grupo de trabajo marino. Estableció en Irlanda un programa de acústica pesquera y en Bolivia trabajó en el sector de la pesca artesanal del lago Titicaca. El doctor Fernández es miembro de la Unidad Coordinadora de Selección y Marketing de los cursos de posgrado impartidos en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, del Comité Asesor Técnico de Innovación Pesquera de Escocia, del Consejo Asesor de la Fisheries Industries Science Alliance, del Grupo de Trabajo de ICES sobre Acústica Pesquera, Ciencia y Tecnología, del Grupo de Trabajo ICES sobre la ecorregión de los mares celtas, también del Grupo de Trabajo ICES sobre la mejora del uso de datos de prospección, evaluación y asesoramiento, y es integrante del Centro NOAA para Expertos Independientes. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas en revistas especializadas en temas de acústica pesquera, comportamiento de peces y ecosistemas, manejo pesquero y efectos de cambio climático, entre otros. El título de la charla que el doctor Fernández va a realizar a continuación es Estimación de la talla de peces usando sonares y ecosondas. Bienvenido, Paul. Gracias. Adelante con tu presentación. Gracias, Mariano. Gracias a todos por esta invitación y la oportunidad para hacer esta charla. Me voy a disculpar ustedes, mi español no es tan bueno, entonces de vez en cuando es posible que voy a hablar un poco de portugués, un poco de inglés y un poco de escocés, pero espero que me entienda un poco. Bueno, vamos a continuar y pasamos al primero. La idea que voy a pasar ahora es un resumen de métodos acústicos para estimar la talla de peces. Y hay dos tipos de equipo, el sonar y el ecosounder. Y el tipo de equipo se puede ver en esta división. El sonar, hay de omnisonar, que vamos a hablar muy poco, porque en realidad se nos da utilidad para determinar la talla. Las cámaras acústicas, una forma de sonar multihaz de alta frecuencia, puede ser útil en algunas circunstancias, pero vamos a ver las circunstancias que son. Y los sonar multihaz tampoco. Después vamos a pasar al ecosonda, que es más común en las embarcaciones de las pescas también. Y vamos a ver los tres tipos, el split beam, la multifrecuencia y los más nuevos tiene banda ancha. Y entre los dos hay un nuevo equipo que es una combinación de ecosonda y multihaz. Y vamos a ver cómo eso funciona también. Pero los métodos son diferentes para todos. En términos de las multihaz de alta frecuencia, específicamente las cámaras acústicas, la medición de talla es directa. Se ve el pez individualmente y se hace una estimación de talla directamente como si fuera una máquina fotográfica, una cámara fotográfica.
Los otros métodos son más complejos. El split beam y la ecosonda multi-haz se utiliza un método que se llama in situ, TS, el target strength que vamos a hablar. La multifrecuencia y el banda ancha se puede utilizar el espectro de esos equipos. Y el split beam, el ecosonda, puede también hacer un análisis de ecotrazos. Pero esto es un ejemplo donde la información sola que viene del equipo acústico no es suficiente. Hay requisitos adicionales. En caso del análisis de ecotrazos, necesita un análisis estadístico y también evidencia alternativa, que en algunos lugares se llama ground truth o la verdad de tierra que viene de satélites, pero eso es la evidencia que viene de capturas de red o de línea, de trampas, o en agua dulce electropesca, o más recientemente usando imágenes de varias formas. La banda ancha y la multifrecuencia necesita un modelo matemático de dispersión, el scattering model, y por eso se convierte la TS que viene del modelo en talla. Y eso es la misma forma que viene los métodos de split beam y la ecosonda multi-haz, que tiene el TS in situ en lugar. Y eso necesita saber la relación entre la talla y la TS. Y esto viene con un saber de experimentos, que es un requisito esencial, adicional, que han hecho a bastantes años, saber la relación entre la TS y la talla. Bueno, vamos a ver ahora cada uno de estos. Y empezamos con el sonoro omnidireccional, porque en realidad no da mucha utilidad para la talla de peces. Escanean una área muy grande electrónicamente y puedes seleccionar cualquier sección dentro del alcance de búsqueda, que puede ser muy lejos, hasta kilómetros. Puedes seguir múltiples cardúmenes, contactos que sean grandes, claro, los cardúmenes. Y tiene interfaz con los radares, los ploteadores de los buques, para que últimamente es una gran ayuda a la pesca de cardúmenes. Y tal vez para peces muy, muy grandes, como por ejemplo la tuna, el atún. Pero en realidad la resolución de estos equipos es muy baja, entonces se ve solamente los cardúmenes, entonces no se usa para talla en forma ninguna. Las cámaras acústicas es completamente diferente, además que la tecnología es muy semejante. La diferencia es que estos equipos tienen una resolución muy alta que viene usando la frecuencia muy, muy alta. Y es un tipo de multi-haz que es semejante a los equipos que usan en los hospitales para observar bebés dentro de las mamas. Entonces, usando esta frecuencia tan alta, el único límite tiene un alcance muy limitado. Entonces, esto es un ejemplo, es el Ditson, que tiene una frecuencia de operación entre 1100 y 1800 kilohertz, 1.1 megahertz, y tiene varios haces, más que 50 hasta 96, que son muy chicos, entonces tiene muy buena resolución, pero tiene un alcance muy poco, hasta 30 metros en este caso. Tiene una velocidad de fotogramas muy alta, entonces parece más o menos una máquina de vídeo. Y puedes ver ahora en la imagen a la derecha un cardumen de peces seguido por un predador que viene de un
equipo de este tipo. Y hay varios tipos que vienen con más intensidad y más alta frecuencia, más resolución, pero viene con menos rango. Y entonces, para un ejemplo, un pez así tan pequeño como una anchoveta, necesitabas mucha alta resolución, entonces mucha alta frecuencia, y entonces el rango sería muy bajo. Y cuando ves que el equipo es bastante grande, se ve a la izquierda aquí los equipos montando en varios vehículos, y en un caso en la persona, y son grandes, entonces los pescados siempre van a salir del camino de estos y no se van a tener muy buenas oportunidades para tener talla por causa del rango, que es limitado. Y después hay las zonas multihaz que tienen frecuencias por medias entre estas cámaras acústicas y los ovnis. Entonces, en este caso tienes un ejemplo de una frecuencia de 455, es el CIBAT, que fue un equipo que hemos usado con François en el proyecto Avitis. Y esto es manejado, como se ve a la izquierda, con el bote en la superficie, claro, y se maneja el sonar al lado del barco y se pasa, y es posible tener reconstrucciones del cardúmenes de peces en 3 dimensiones y hacer partes del cardumen en cualquier plano. Y de vez en cuando se puede ver peces individuales. Se ve aquí al fondo, que es esta parte amarillo aquí, y de vez en cuando se ve peces, pero necesitan ser bastante grandes y la resolución no es suficiente para hacer una estimación de talla en este caso. Entonces, esto tiene el rango, alcance, pero no tiene la resolución para individuales peces, específicamente para los peces pequeños. Entonces, vamos ahora a la ecosonda científica. Entonces, ustedes saben cómo esto funciona, pero quiero hacer algunas partes que son importantes para esta charla. Lo que se pasa es que el equipo acústico se transmite un pulso que tiene un tamaño, y este pulso pasa por un ancho y se amplifica cuando retorna, y cuando encuentra los peces se hace en la pantalla un ecograma que muchos conocen, con profundidad abajo y la distancia de izquierda de la derecha. Y los colores reflejan la intensidad del señal acústico, y aquí se ve algunos cardúmenes de anchoveta. Entonces, una manera que es propuesta para saber la talla de peces es hacer un análisis de estos ecotraces, y normalmente eso es hecho para permitir la clasificación de especies, pero es mucho más difícil para hacer por talla. Aquí tienes un ejemplo donde los ecotraces, en la izquierda aquí tienes varios parámetros para estadísticas en términos de la posición, de la morfometría, la energía dentro de los cardúmenes y los aspectos ambientales, profundidad, por ejemplo. Y estos todos entran en un análisis estadística, y si tienes evidencia alternativa, que dije que, por ejemplo, tienes algunas capturas con juveniles, algunos con adultas, puedes hacer un análisis que va a buscar los parámetros
que son típicas para juveniles y para adultas. En teoría, por lo menos. Y aquí es un estudio hecho por Anchoveta. A la izquierda tenemos los juveniles y a la derecha adultas, pero no fueron muy útiles para saber el talla en cada cardumen, solamente en clústeres o grupos de cardúmenes. Entonces, esto no se fue muy útil para talla tampoco. Se puede también hacer un análisis de multifrecuencia. Y también puede permitir la clasificación por especies, y por talla es mucho más difícil. Aquí tienes un gráfico con curvas, y estas curvas tienen frecuencia abajo y el intensidad acústico con un organismo por metro cúbico, pero se puede cambiar. Esto es equivalente al TS, a la fuerza del eco. Y se ve que algunos objetos, por ejemplo los peces, tienen una curva particular que tiene esta forma en función de frecuencia, y otros objetos como los eupausids y los plancton tienen esta curva. Entonces ustedes se han hecho algunas medidas acústicas a estas frecuencias de multifrecuencia. Pueden ver si hay los puntos que son semejantes a la teoría para ver si son la misma que estos modelos de teoría. En este lugar, la región de dispersión es típica que con la frecuencia que ha aumentada, la TS también aumentada. En esta región es geométrica, y es que la frecuencia es más o menos independiente, la TS es independiente de frecuencia, entonces las líneas, las curvas son todas líneas estrechas. Y el sitio interesante es el medio, es la región de dispersión llamada resonante. Y para pescados es interesante porque la región resonante es una indicación de talla. Pero se ve que esto es reservada a las frecuencias muy bajas. En las frecuencias típicas de echo sounders, pesqueras y hasta científicas más típicas, por ejemplo, la 38 kHz y arriba, las líneas son estrechas y no hay mucha información. Pero la banda ancha se da la curva completa, y eso permite clasificación por especie tal vez, pero también el tamaño o la talla si tienes la frecuencia más baja. Hemos visto antes en los curvos a la derecha, aquí son los 3 puntos de ecosandas más típicas. Y en esta área aquí, desde 1 a 18 kHz, es la área donde hay este pico de resonancia. Y el pico es una función de talla. Los más chicos, y el pico se va a la derecha. Y esto es capaz de ser modelado. Entonces, si es medida en términos de frecuencia baja, la curva entera con banda ancha, es posible, en teoría, de estimar la talla de los peces. Y aquí a la izquierda abajo se ve ejemplos de peces de diferentes tamaños, de diferentes tallas, el arenque y los más chicos, una mezcla de peces más chicos con el pico más a la derecha. Pero hay que ver que la frecuencia es muy baja, hasta 2-3 kHz. Y para anchoveta sería más o menos así, 4, 5, 6 kHz al máximo. Y eso
es muy difícil, necesitas un equipo muy especial, como se ve aquí arriba, a la izquierda, y hay procesamiento que es un poco complicado. Entonces vamos a terminar con aspectos de fuerza de blanco, el target strength o TS, que es la reflectividad acústica. ¿Qué es TS? Bueno, TS es una medida logarítmica que es una relación de la intensidad reflejada de algún objeto, que es el estándar es 1 metro del pez, en relación de la intensidad del sonido incidente. Entonces, cuando hay algún objeto dentro del agua, por ejemplo, esta anchoveta aquí, la energía que pasa en el pulso, alguna es reflectada para arriba, para el bote, y esta forma es medida en términos de TS. Y típicamente los peces tienen un TS de menos 60 hasta menos 20. La menos 20 es lo mejor. Y esto es todo en relación a una esfera perfectamente reflectante con radio de 2 metros, que sería un TS de 0 dB. El resto es en relación a esto. Y aquí ve, por ejemplo, unos ejemplos de anchoveta con 7.5 centímetros que tiene una TS de menos 53 y un mejor, una anchoveta de 15 centímetros que tiene una TS de menos 47.7. Y se ve la forma del pulso con las ondas que es más ancha aquí en relación a que es incidente. Y la punto de vista que es interesante, claro, es que la TS es relacionada con la talla. Y normalmente hay varias formas de esta relación, pero normalmente usamos esta forma. 20 log en logaritmo base 10 multiplicado por la talla L y sumando con una constante B20. Por ejemplo, en Arenque, a 38 kHz, que especifica, las relaciones son específicas a las frecuencias. La forma de B20 es negativa 71.2. Entonces, el TS tiene esta forma en relación al talla. Entonces, sabiendo el TS, puedo estimar la talla. Y eso es la forma a la derecha que ves por talla, el TS, y esta línea es hecho por los puntos que fueron hechos bastante años, en este caso por Arenque, por estudios de cuando se sabía la talla de Arenque en jaulas y han medido la TS con los acosantes. Entonces, si usted puede medir el TS y además conocen el factor B20 que viene de experimentos, entonces puedes tal vez calcular la talla. Pero necesitas medir el TS. Y hay dos problemas con eso. Para determinar el TS en situ, en el mar, requiere dos condiciones. En primero, necesita correccionar la ubicación del objetivo en el haz, porque puede ser fuera del haz o al lado. Y muy importante es que tiene que tener un solo pez en el volumen mostrado, en el pulso transmitido. No tampoco en el haz, pero en el pulso. Y vamos a ver eso después. Pero en el primer caso, para hacer la corrección, hay equipos para eso. Esto es el Split Beam Echo Sounder, que determina la ubicación de un objeto, un pez, y hace la compensación para el TS según la ubicación del pez. Y se hace
a manera de la diferencia en phase. No sé en español qué es phase, pero la idea es esta, que el transductor se divide en 4 partes y se reciba las ondas en las partes separadas, y con eso se determina los ángulos que viene el eco y determina dónde es el pez en el haz y hace la corrección, la compensación. Pero también necesita un pez dentro del volumen. Y vamos a ver eso por qué en poco, pero hay que ver que el volumen del pulso aumenta con la profundidad. Con poca profundidad, el pulso tiene más o menos 1 metro cúbico para ecosondas típicas con ángulos de 7 grados, pero con profundidad rápidamente se va con un volumen de pulsos que llegan a 10, 20, 30 metros. Y el problema de eso es si hay un pez, más que un pez, en el volumen del pulso, vas a tener un error en la estimación de TS por los métodos que hay. Y es porque las ondas dentro del pulso que son reflectadas, hay una interacción, como se ve aquí en esta presentación. Si hay un contacto, se va bien. La pulso transmitida es la misma que la pulso reflectada y se puede hacer la estimación de TS sin problema. Pero si hay 2 contactos, en este caso a la misma distancia, entonces aumentan y la TS es sobreestimada, estimada arriba. Y si los 2 contactos son en algunos lugares diferentes, por ejemplo, en esta situación a 1/4 de la longitud de onda, la TS es mucho menos y puede ser intermedio, o en caso donde hay varios contactos, el TS es completamente aleatoria y no hay ningún caso con el TS correcto para un pez. Y el problema es claro que el ecosounder hace detección de estos ecos individuales y tiene algunas formas de saber si tiene más que un contacto dentro del pulso. Entonces, en estos casos, rojo, se ve que el pulso es mucho más lejos, que fue transmitido, o tiene una forma que no es cuadrada como es normal. Entonces, hay unas ocasiones, unas situaciones cuando el ecosounder puede saber que las ondas están en forma abnormal y no dan un TS. Pero en muchas ocasiones no es capaz de saber si hay más que un contacto dentro del pulso. Entonces, hay siempre errores cuando tienes densidades altas. Y el problema con el anchoveta, claro, es que las densidades son seguramente muy altas. Entonces, cuando mides el TS, necesitas una baja densidad de peces. Aquí el mismo ecograma que hemos visto antes y se ve que la densidad de los peces seguramente son más que tal vez 1 por metro cúbico. Y hemos visto que después de 10, 15, 20 metros, el pulso tiene un volumen de 10, 15, 20 cúbico metros. Entonces, no es posible tener solamente un pez en este volumen. En cambio, te voy a mostrar, voy a ver un experimento que hemos hecho en Groenlandia, que es un caso casi perfecto para TS, estudios de TS. A la izquierda aquí vemos los ecogramas de
de bacalao, y a la derecha se ve el vídeo que es hecho al mismo tiempo, y que se ve que los peces son grandes y son bien separados en muy baja densidad. Finalmente, quiero saber que una resolución de este problema es tener un pulso, un volumen de pulso que es mucho más bajo. Entonces, se tiene los pulsos pequeños en volúmenes, en ángulos más pequeños, por ejemplo, en haces más estrechos, en multibeam, también es una ayuda para tener la forma donde hay un pez por volumen. Y este aparejo, este equipo iX Blue CPIX es relativamente nuevo y tiene un sistema donde el Mills-Cross transductore forma muy pequeño secciones del ATS con 1.6 grados y cada una es split beam a 150 kHz con una resolución de 0.6 metros cúbicos. Entonces, en este caso, tienes un volumen que es más chico y tal vez es posible tener la estimación de TS con densidades más altas. Pero hay que ver que todavía no han hecho un experimento sobre densidades altas. Solamente este es un ejemplo donde han hecho una comparación con los sistemas existentes, en este caso el Simrad EK60, y se ve que el ejemplo es hecho por peces mucho dispersos, no muy densos y seguramente no en cardúmenes. Pero cuando tiene estas situaciones, la evidencia en este artículo científico de Mosca se ve que da resultados semejantes. Y finalmente, mismo cuando hay condiciones excepcionales, como hemos hecho en Groenlandia, aquí este estudio, por ejemplo, hemos visto los peces individuales, hemos pescándolos individuales, después de tener varias estimaciones de TS sobre ellos. Entonces sabemos muy bien la talla de cada pez. Entonces se ve en la de izquierda a la derecha, aquí abajo, el tamaño del pez es muy bien, el tallo de pez es muy precisa la medición. Y sabemos también la inclinación, porque hemos calculado eso y necesita saber eso. Y mesmo así tienes un rango de TS que es casi 20 dB. Entonces, cuando tienes situaciones perfectas, todavía hay mucha variabilidad. Y esto tiene que decir que hay que hacer muchas muestras y saber qué es la variabilidad que viene así. Entonces, para concluir, para estimar la talla de peces, hay varios métodos. Si los peces son grandes y son distintos y no ocurren en altas densidades, hay varios métodos que puedes usar. Pero cuando tienes peces pequeños y tienes peces en cardúmenes muy densas, con muchos peces por volumen, es casi imposible. Los sonars no tienen utilidad en eso. Los ecosondas, mismo con ecosonda multiaz para in situ, tampoco yo creo que se puede saber, pero los experimentos tal vez van a ser hechos. Y la única tal vez, pero es teoría nomás, es tal vez usando esta banda ancha para tener el espectro, usando el modelo de dispersión para saber la talla en estos picos resonantes, pero tampoco hemos hecho los experimentos con esto. Es todavía, bueno, una tecnología bastante nueva, en otras formas bastante vieja. El Van Holiday ha hecho estos estudios en anchoveta
en los mismos años 70, pero todavía es una teoría. Y en el análisis de contrastos todavía necesitamos más evidencia alternativa y más análisis estadística. Y no conozco ningún análisis de contrastos que ha hecho la distinción entre juveniles y adultos. Muy bien. Esto es. Muchas gracias.